Muy buenas gente, sean bienvenidos a un nuevo video en el que estaremos explicando cortes al tablero de ajedrez. Un ejercicio muy interesante de los que te dan ganas de aprender más programación competitiva, que me parece extremadamente interesante de explicar, tanto como para explicar como para hacerlo. Pues para las dos cosas pues es extremadamente bueno y es extremadamente divertido hacerlo, incluso te diría. Pero bueno, vamos a explicar y vamos a ver de qué se trata este problema, que a mí me gustó mucho hacerlo la primera vez que lo hice, porque tuve que pedir ayuda por, yo que sé, una tarde entera. Date cuenta que era un principiante en aquel momento y tuve que pedir una tarde entera ayuda a un compañero que tenía programación en aquel momento. Bueno, es que era un problema que tenía que ver con el análisis de patrones, ¿vale? Y entonces pues todo fue bueno, o sea, todo surgió a la hora de hacer este problema. Pero bueno, vamos a ver si mi mente se acomoda a la hora de explicar este ejercicio, porque hace tiempo que no lo veo y cuando lo veo ahora pues me impresiona bastante. Ni siquiera tengo guión, como ven yo nunca hago mi texto con guiones, pero bueno, venga, vamos a ver qué tal. Dice: los azucareros del centro encontraron un juego de piezas de ajedrez, pero milagrosamente contiene solo piezas negras. Como no pueden jugar ajedrez, decidieron experimentar con el tablero de ajedrez. Ellos son expertos en tallar madera, por lo que decidieron cortar el tablero de ajedrez para que se divida en tantas partes como sea posible. Ellos solo pueden realizar cortes horizontales y verticales paralelo a los lados del tablero y tienen tiempo para hacer como máximo n cortes. Genere la mayor cantidad de partes en las que el tablero de ajedrez se puede dividir al hacer los cortes. ¿A qué se refiere esto, gente? Bueno, a ver, tenemos un tablero de ajedrez, que vamos a decir que este es el tablero, vamos a tomarlo como un cuadrado. No tenemos que darnos cuenta si algunos son blancos o negras, si tiene 64 pues partes, no, simplemente tenemos que tener el tablero de ajedrez. Este tablero de ajedrez tiene predeterminadamente una fila, ¿vale? Una fila que es esta que está aquí, o sea, una fila que es esta que está aquí y una columna que es esta que está aquí. Si le hacemos un corte, gente, este tablero de ajedrez se divide en dos partes, ¿ok? Estos serían dos partes y serían la mayor cantidad de partes en las que se puede dividir el tablero si le hacemos un corte. En este caso nos dan dos partes. Si le hacemos otro corte, gente, en este caso pues este corte se podría decir que bueno, pues la mayor cantidad que nos da al hacerle dos cortes pues es 4. Si le hacemos otro corte, pues la mayor cantidad de cortes que se puede hacer pues es 6. Pero ¿cómo sabemos cuál es la mayor cantidad de cortes? O sea, ¿cómo sabemos cuáles son los cortes que debemos hacerle al tablero para sacar la mayor cantidad de lugares posibles? Lo que iba diciendo, primeramente tenemos nuestro tablero de por sí solo, tenemos nuestro tablero, déjame dejarlo así, nuestro tablero vacío que es de 1 por 1, ¿ok? Un tablero 1 por 1 es que no tiene absolutamente ninguna fila, ninguna columna, pero se considera que como es un espacio pues en blanco, es 1 por 1, ¿ok? O sea, que aunque no tenga, si no tiene fila y no tiene columna, pues se considera que es un tablero 1 por 1. Si le hacemos un corte en vertical, pues la cantidad de columnas aumenta en 1, por lo que ya no sería una fila y una columna, sería una fila y dos columnas, ¿vale? Si le hacemos un corte vertical. Si le hacemos un corte horizontal, ¿ok? Si le hacemos un corte horizontal, la cantidad de filas ya no va a ser 1, ahora va a ser 2. Por lo que ya sabemos que un corte, ¿vale? Un corte vertical equivale a una columna de más. Una columna, vamos a decir C++ aquí, C++, columna de más. Y un corte horizontal va a equivaler a una fila, por lo que sería F++. Un poco de F en el chat, ¿no? Entonces, ya esto lo tenemos claro. También tenemos claro que un tablero 1 por 1 sería un tablero vacío que no tiene absolutamente nada, ¿vale, gente? Entonces, ¿cómo podemos sacar la cantidad? Número 1, para sacar la cantidad de piezas, o sea, la cantidad de partes en el que está partida, valga la redundancia, el tablero, simplemente lo único que tenemos que hacer, si te das cuenta, esto es un tablero 2 por 2, lo único que tenemos que hacer es lo que nos indica nuestra propia representación del tablero. Sería muy
multiplicar la cantidad de filas y de columnas. En este caso tiene dos filas, o sea, sí, dos filas y dos columnas. La multiplicamos y nos da la cantidad de partes en el que el tablero está, pues, partido. Y este es el resultado. 2 por 2, pues nos da un resultado de 4. Recordar que un tablero de 1 por 1 es uno que no tiene ningún tipo de fila y ningún tipo de columna, ¿vale, gente? Eso, tenerlo muy claro. Entonces, gente, vamos a tener en cuenta la otra cosa. ¿Cómo podemos sacar la mayor cantidad de partes? O sea, ¿cómo sabemos cuáles son los cortes necesarios para sacar la mayor cantidad de partes del tablero? Porque, por ejemplo, para hacer 4 cortes, si podemos hacer 4 cortes, recordemos que tenemos que hacer n cortes y sacar la mayor cantidad de partes para generar la mayor cantidad de partes que se pueda hacer con esos cortes. Si podemos cortar el tablero 4 veces, vamos a cortar el tablero 4 veces, pero vamos a cortarlo mal, ¿ok? Vamos a cortarlo mal. Para que te des cuenta que está mal aquí. Por ejemplo, vamos a hacer nuestro tablero de vuelta y tenemos que cortarlo 4 veces, de forma que generemos la mayor cantidad de piezas posible. Pero nosotros no lo vamos a cortar de una forma buena para que nos den la mayor cantidad de piezas posible. Que, spoiler, la mayor cantidad de piezas posible que puedes cortar con 4 es 9, ¿vale? La mayor cantidad de partes es el tablero en 9 partes. Pero vamos a hacerlo de forma mala, que tú digas, bueno, esto no funciona. Venga, cortamos una vez, cortamos otra vez, cortamos otra vez y cortamos otra vez. ¿Cuántas partes está dividido este tablero? Si te das cuenta, el tablero está dividido en 1, 2, 3, 4 y 5 partes. En 5 partes está dividido el tablero, cosa que no estaría bien. Pero ¿qué pasa si en lugar de hacer este último corte aquí, pues lo hacemos aquí, de forma horizontal? Pues ya estarían, pues, 8 veces. O sea, 8 partes ya tenemos. Pero ¿qué pasaría si en vez de hacer este corte horizontal aquí, pues, o este corte vertical aquí, pues hacemos un corte vertical aquí y otro corte vertical aquí? Pues efectivamente, gente, ahora sí hemos dividido el tablero en la mayor cantidad de formas, o sea, la mayor cantidad de partes posibles. Con 4 cortes. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 partes. Podemos hacer las cuentas de las filas y las columnas para que te des cuenta por qué la mayor cantidad es la que mayor multiplicación de, gente. O sea, tenemos que hacer las filas en la columna lo mayor equilibrada posible. Deja que me explique. Si tenemos aquí pues 3 filas y tenemos aquí 3 columnas, ¿vale? Tenemos aquí 1, 2 y 3 filas y tenemos aquí 1, 2 y 3 columnas. Vale, gente. Entonces, en un tablero que puedes cortar 4 veces, la cantidad de formas posibles que puedes cortar el tablero es simplemente 9. O sea, en un tablero de 3 por 3. Simplemente, gente, no hay más. En un tablero de 3 por 3, lo único que vas a hacer es sacar la mayor cantidad de formas, o sea, de piezas, de partes posible en la que puede ser dividido un tablero con 4 partes, ¿ok? Vamos a hacerla, por ejemplo, con 2 partes, que con 2 partes nos debería dar, si no me equivoco, nos debería dar 4, ¿no? Pues ya verás por qué nos da 4. Tenemos aquí nuestro tablero nuevo y vamos a cortarlo verticalmente y vamos a cortarlo horizontalmente. 2 cortes limpios, paralelos a los lados y perfecto. Esta es la mayor cantidad. Podemos hacerlo de otra forma, eso sí, podemos cortar de esta forma, pero de esta forma con otro corte vertical nos daría 3, o sea 1, 2 y 3. Por lo que la mejor forma es que la cantidad de filas y la cantidad de columnas pues sean igualadas, ¿ok? Que sean lo más equilibradas posibles. ¿Y por qué digo lo más equilibradas posibles? Porque imagínate que tengas que hacer 3 cortes. ¿Ok? 3 cortes, no 2 ni 4. 3 cortes, un número de cortes impar. Ahí tenemos el problema. O bueno, como quieras llamarle. Tenemos nuestro primer corte, vamos a hacer un corte mal hecho de nuevo y vamos a hacer otro corte mal hecho. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4 partes en la que podemos cortar el tablero. De forma vertical siempre, o sea, 4 columnas y una fila nos dan 4
pues 4 piezas, ¿no? Vamos a verlo de una forma que podamos cortarlo de una buena forma. En este caso vamos a hacerlo cortando uno aquí, otro aquí y pues otro aquí. Venga, 2 cortes verticales y un corte horizontal, por lo que nos quedaría, si hacemos las cuentas, 2 cortes verticales es igual a 3 columnas, ¿no es cierto? 2 cortes verticales, habíamos dicho antes que cada corte equivale a una columna y empezamos con pues columnas y filas en 1, ¿vale? 1 por 1. Por lo que 2 cortes verticales equivalerían, efectivamente eso mismo, equivalieran a 3 columnas. Por lo que serían 3 columnas multiplicado por 2 filas, que tenemos 2 filas aquí, que sería un total de 6, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y efectivamente nos da como estos 6. Pero vamos a hacerlo haciendo 3 cortes horizontales. O sea, 2 cortes horizontales y un corte vertical, para ver cuánto nos da, ¿no? Para ver cuánto nos da, para ver si se hace la diferencia. Como puedes ver, aquí tenemos un número impar, o sea, la cantidad de formas es impar. Así que vamos a hacerlo, vamos a ver qué pasa si lo hiciéramos. Vamos a hacer un corte aquí, en el centro, un corte vertical y los que quedan cortes horizontales. Venga, un corte horizontal y un corte horizontal. 3 cortes, como dije, 3 cortes. Tenemos aquí 3 filas, 3 por 2 columnas. Efectivamente nos da lo mismo. Gente, nos da lo mismo, nos da igual, porque el orden de los factores no altera el producto. Ergo, estamos, si tenemos un número impar, lo único que tenemos que hacer es, pues esto mismo, multiplicar y ya está. Mientras quede uno por encima del otro, pero estén prácticamente igualados, o sea, si es impar, obligatoriamente, por ejemplo, tenemos un número par. Vamos a decir que la cantidad de cortes es un número par. Por ejemplo, 8. El número al final, el número de cortes, el número de partes máxima va a ser el resultado de una multiplicación de números iguales. Obligatoriamente, ¿vale? Podemos probarlo con el 2. Por ejemplo, la cantidad de cortes la cantidad máxima de piezas que se pueden sacar haciendo 2 cortes es 4. ¿Por qué 4? Porque 4 va a ser igual a 2 por 2. Un número que efectivamente son 2 números iguales. Por ejemplo, 4. La cantidad de cortes que se pueden hacer con 4 es efectivamente 3 por 3. ¿Vale? La cantidad de cortes que se pueden hacer con el 6 va a ser efectivamente, si no me equivoco, 4 por 4. Eso sí, no estoy completamente seguro, pero vamos a ver que siempre estará subiendo. Así que vamos a comprobarlo con el 6. No, vamos a comprobarlo con el 6. Vamos a hacer una nueva hoja y vamos a ver cómo podemos hacer nuestro código, cómo podemos implementar esto de forma que quede bien. Vale. Vamos a empezar por el 2. Vamos a empezar por 4 cortes para que quede mejor y para que se vea mejor. Tenemos aquí nuestra cantidad de filas y nuestra cantidad de columnas, que es en este caso 1 y 1. ¿Y cómo podemos hallar? Lo único que tenemos que hallar es la cantidad de cortes verticales y la cantidad de cortes horizontales para después añadirle 1 y multiplicarlas como si estuviéramos multiplicando filas y columnas. ¿A qué me refiero? En este caso podemos hacer 4 cortes, imaginemos. Hacemos primeramente, tenemos una columna, tenemos una tabla de 1 por 1. Si le hacemos un corte vertical estaremos añadiendo una columna, así que 1 por 2. Si le hacemos, entonces quedarían 3 cortes. Si le hacemos un corte, tenemos que hacerle un corte horizontal porque tenemos que alinearlo, ¿vale? Tenemos que hacerlo lo más alineados posibles. O sea, para... ¿Sabes? Que siempre tienen que estar lo más cerca posible para que el número sea mayor, ¿vale? Porque si solamente aumentamos la cantidad de columnas, el número quedará mucho menor. Así que eso, aumentamos, pum, corte horizontal, aumenta la cantidad de filas. Entonces quitamos uno aquí, corte vertical, aumenta la cantidad de columnas, pimba. Entonces tenemos 1, 2, 3, entonces queda un corte. Lo hacemos, yo que sé, para aumentar la cantidad de filas le hacemos un corte horizontal y efectivamente nos quedaría 3 por 3. Entonces, ¿cómo podemos hallar la cantidad de cortes verticales y la cantidad de cortes horizontales a partir de este numerito que hay aquí? ¿Cómo podemos hallarlo? La cantidad de cortes
verticales y la cantidad de cortes horizontales. Pues es bastante simple, gente. Si hicimos 2 cortes horizontales y 2 cortes verticales, la respuesta es muy simple. La respuesta es la división de esto entre 2. O sea, supongamos, tenemos 6, por ejemplo. La respuesta para hallar la cantidad de cortes verticales y la cantidad de cortes horizontales, te vas a dar cuenta que pues es la cantidad de cortes, por ejemplo, horizontales. Da igual si es vertical o horizontal, siempre van a quedar 3, 2, 2, 3. El orden de los factores no altera el producto, ¿vale? En este caso, como es par, como el número es par, que no nos da igual si el número es par o no. Como el número es par, lo único que tenemos que hacer es dividir 6 entre 2, o sea, n entre 2, y ese va a ser la cantidad de cortes verticales o horizontales, da igual, como quieras decirle. En este caso vamos a decirle que son cortes verticales, vamos a ponerle aquí una raya como horizontales también, y a ese resultado, o sea, 6 entre 2, lo único que tenemos que hacerle es algo bastante simplón. Que para hacerlo en el caso de todos los números, o sea, en el caso de los números impares también, lo único que tenemos que hacer es pues restarle esto al número n original. Por ejemplo, para los números pares no tenemos ningún tipo de problema, ¿verdad? O sea, si la cantidad de cortes horizontales, en este caso de 4, es 2 por 2, lo único que tenemos que hacer es dividir el 4 entre 2 y eso valdría para los dos, ¿no? Lo que quedaría es multiplicar estos dos y nos da la cantidad de piezas, exceptuando, o sea, no 2 por 2, sino 2 más 1 por 2 más 1. ¿Por qué 2 más 1 por 2 más 1? Por lo que habíamos dicho antes, porque como empezamos desde 1 por 1, tenemos que ir aumentando. Cada corte que hacemos aumenta la cantidad de filas y la cantidad de columnas, ¿ok? Dependiendo de si el corte es vertical u horizontal. Entonces, no tenemos ningún tipo de problema con cuando la cantidad de cortes que tengamos que hacer es una cantidad de cortes par. Pero el problema viene cuando la cantidad de cortes es impar, ¿ok? Que la cantidad de cortes impar no nos va a dar un número. Por ejemplo, si dividimos 5 entre 2, no nos va a dar, por ejemplo, pues 2 por 2 o 3 por 3 en este caso el resultado. Nos va a dar 3 por 2 el resultado. ¿Vale, gente? Y este es el resultado que tenemos que buscar, no 2 por 2, que es lo que nos daría la división y poniéndolo para los dos. Así que podríamos dividir en casos pares y en casos impares, entre que la cantidad de cortes pares, pues la única respuesta es la multiplicación de n, o sea, de n entre 2 más 1 por n entre 2 más 1, por esto mismo, ¿ok? Por esto mismo. Pero en este caso estamos para hacerlo lo más universal posible. O sea, este es para la respuesta para los pares, y para los impares sería pues n entre 2 más 1 multiplicado por n entre 2 más 1, porque, ¿sabes? Pero en este caso queremos hacerlo internacional. ¿Y cómo lo hacemos internacional? Simplemente nos daremos cuenta que, por ejemplo, el resultado de 4 sería 3 por 3, ¿verdad? Pues para hallar este 3 por 3, lo único que tenemos que hacer es dividir 4 entre 2. A ese 4 entre 2 le sumamos 1. Y para hallar la cantidad de cortes verticales u horizontales, da igual, lo que hacemos es restarle 4 a esta división que nosotros hicimos. Ya está. Y sumarle 1, obviamente. ¿Vale? Por lo que en casos impares, por ejemplo, nos quedaríamos con el 5. La respuesta sería 5 entre 2, que sería 2, pasándolo a la parte entera. Le sumamos 1 y aquí tenemos ya la cantidad de cortes o la cantidad de filas, ¿vale? Multiplicado por 5 entre 2,
O sea, multiplicado por 5 menos 5 entre 2, que sería 5 menos 2, que sería 3, y le sumamos 1. Por lo que el resultado de un tablero que le puedas hacer 5 cortes sería 3 por 4. Y ya estaría, gente. Ya estaría. Ya nuestro problema estaría completamente resuelto. Eso sería absolutamente todo. No hay más. No hay más. ¿Quieres probar para ver si en realidad son 12 cortes los que se pueden hacer? ¿Quieres comprobar si es cierto? Vamos a comprobarlo, venga. Como dije, la cantidad de filas y columnas tienen que estar completamente alineadas. Y cada vez que cortamos verticalmente le sumamos 1 a la cantidad de columnas. Y si cortamos horizontalmente le sumamos 1 a la cantidad de filas, gente. Por ejemplo, corte vertical. Primer corte que hacemos, gente. Primer corte que hacemos, corte vertical. Sumamos 1 a la cantidad de columnas. Ahora son 2 columnas, gente. Vamos a hacerlo de vuelta. Ahora, como empezamos 1 por 1, ahora ya no es 1 por 1, es 1 por 2, gente. La cantidad total de partes en las que está dividido el tablero. Vamos a cortarlo por horizontalmente para que estén alineados. Ya tenemos nos quedan 3 cortes, gente. Lo cortamos verticalmente. Ahora tendríamos a ver si empezamos por 1 por 1, luego 1 por 2, luego 2 por 2. Ahora sería en todo caso, como cortamos verticalmente, la cantidad de columnas aumenta, por lo que serían 2 filas por 3 columnas, gente. ¿Con cuánto nos quedamos? Hicimos 1, 2, 3 cortes. Y vamos a hacer otro corte horizontal para no quedarnos tarde con las filas. Y nos queda un corte que va a ser un corte vertical para quedarnos bien, para quedarnos completamente bien. Así que vamos a contar, venga, vamos a contar. Nos quedamos al final con 3 por 4. Nos quedamos al final con 3 por 4 porque esto fue 3 por 3 y 4 por 3. Si vimos primer corte, segundo corte, tercer corte, cuarto corte, quinto corte, 4 por 3, y si multiplicamos esto nos da 12, pero venga, vamos a contarlo manualmente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Gente, ya tenemos nuestro problema resuelto. La fórmula de este problema es sencillamente esto. La cantidad de cortes, vamos a decir que la cantidad de cortes totales, vamos a llamarla con P. La cantidad de cortes o la cantidad de partes totales en las que se divide el tablero al darle n cantidad de cortes es sencillamente la cantidad de cortes, o sea, la cantidad de cortes horizontales más 1 multiplicado por la cantidad de cortes verticales más 1. Y ya estaría, gente. Esta es la fórmula para este ejercicio. Vamos a comprobarlo. Ah, ojo. La cantidad de cortes, vamos a decir que H va a ser igual a la cantidad de cortes que nos dan dividido entre 2. Y V va a ser igual a la cantidad de esto mismo, n entre 2, o sea, n menos h. La cantidad de cortes verticales va a ser igual a n menos la cantidad de cortes horizontales. Simple, gente, no hay más. Gente, no hay absolutamente nada más. Vimos por qué pasa esto. Vimos por qué pasa todo. Lo vimos absolutamente todo y lo quise explicar absolutamente todo. Así que con esto me sobraría para explicar el código. Así que vamos a dirigirnos al código. Y vamos a hacer lo que dijimos antes. No necesitamos ninguna variable máxima, así que vamos a empezar diciendo que nos van a dar un n, que va a ser un n que cabe en un entero sí o sí. Vamos primeramente a escanear n. Ok, aquí tenemos a escanear n. Y vamos a hacer nuestras variables, que nuestras variables se van a llamar pues h y v. O bueno, vamos a hacerlo así para que se vea más bonito. La cantidad de cortes horizontales va a ser igual. Vamos a hacerlo con mayúscula también para que se vea bonito, ¿verdad? Que se vea más bonito y más elegante. La cantidad de cortes horizontales va a ser igual a n. Perdón, que abrí una cosa ahí sin querer, no pasa nada. N entre 2. Y la cantidad de cortes verticales va a ser igual a la cantidad de cortes que se puede hacer en el tablero menos la cantidad de cortes horizontales. Y gente, lo único que queda es sumar estos dos para dar la cantidad de filas y columnas. Puedes crear incluso una nueva variable que se va a llamar filas y columnas, pero yo no voy a crear una nueva variable para ahorrar memoria. Y lo único que queda es imprimir nuestra fórmula, gente. ¿Que cuál era la fórmula? Era simple, era la cantidad de cortes horizontales más 1 multiplicado
por la cantidad de cortes verticales más 1 y hemos terminado con nuestro ejercicio. Por ejemplo, podemos probarlo con un número muy grande. Podemos probarlo con el 20, por ejemplo, que nos da 121 partes en las que el tablero puede ser dividido. Podemos probarlo con el 5, que en este caso nos debería dar 12, ¿no? En todo caso nos debería dar 12. Y efectivamente nos da 12. Y ahora sí vamos a enviar nuestro ejercicio para ver si nos dan todos los puntos en el DMOJ. Enviamos solución. Y vamos a ver cuántos puntos nos dan por este ejercicio. Y voilà, tenemos todos los puntos. Un problema muy bueno. A mí me encanta este problema porque es simplemente búsqueda de patrones y búsqueda de cosas. Es un problema increíble que me apasiona. O sea, no sabes cuánto me apasiona este problema. Hace que olvide mis problemas personales y hace que me olvide de todo porque esto es un problema asombroso, un problema que al momento ahora mismo de explicarlo me siento muy bien porque es que saber que lo entiendes y saber que entiendes cuánto tiempo pasaste para hacer este ejercicio y saber que hace tiempo que no lo veías, porque yo hace tiempo que no veía este ejercicio. Yo soy de los que hace los ejercicios y no lo ves más en su vida, si acaso se lo recomiendo a un amigo y tal, pero es que esta vez no se lo recomendé a ningún amigo, o al menos de los 1000 problemas que tiene el DMOJ no le recomendé este problema justamente a cualquier amigo. Y no es que hayan demasiados amigos que programen competitivamente, solamente los que tengo en Cuba todavía, pero hasta ahora pues me ha gustado mucho explicar este ejercicio. Según yo, no sé, soy segundo lugar. Ojo, soy segundo lugar con la solución que hicimos. Segundo lugar, eso me impresionó bastante. Eso no estoy adaptado. Si vamos a ver la fuente del primer lugar, vemos que hizo un for hasta 100. Increíble, ¿eh? Esto no lo hemos analizado bien. Vemos que lo hace de otra forma. Y pues nada, gente, esto sería todo el ejercicio por hoy. Espero que haya gustado, espero que haya servido de algo y espero que les haya encantado este ejercicio tanto como a mí, porque es que me encantó. De verdad, es uno de los ejercicios que me encanta. Por favor, por el amor de Jesucristo, me encantó este ejercicio. Y nada, gente, nos vemos en el siguiente episodio de esta serie de videos del DMJ. Hasta pronto.